Shalom, saludos amigos. Este es su programa Escuela Hebraica. Le invitamos a una nueva experiencia de investigación en las Sagradas Escrituras. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a la dirección que daremos al final de nuestro programa. O si tiene internet, a la dirección hebraica@gmail.com. Le invitamos a estudiar con nosotros el tema de hoy. Y el tema de hoy es las nuevas estrategias de los demonios hoy día. Un tema que suena un poquito, un poquito tenebroso, pero no. Es un tema bíblico y vamos a tratar algo acerca de los shedim. Tengo que aclarar que en hebreo la palabra demonio es griega, ¿verdad? La palabra española demonio, para decirlo más correctamente, la palabra española demonio viene del griego daimonion. Es casi igual, ¿eh? Daimonion. Entonces, el daimonion es una traducción griega del hebreo shedim o shed. Si es singular, shed. Si es plural, shedim. La palabra shed tiene relación con la palabra, otra palabra hebrea que se dice shad. Shad significa poder, fuerza. Literalmente significa pecho. Sí, pecho, como el pecho tanto del hombre como de la mujer, pero representa fuerza. Entonces, por eso es que se traduce poder o potencia, ¿ve? Por ejemplo, la palabra Shaddai, que significa el omnipotente, viene de ahí, el que todo lo puede, o como traducen en latino, el abastado, o sea, el todo suficiente. Entonces, de esa misma raíz, Shad, que significa pecho o poder o potencia, pues viene la otra palabra que se dice shed, solamente cambia una vocal. Y shed significa potencia. Entonces, los shedim, que es como se dice en plural, son las potencias maléficas del mundo. ¿Eh? Es lo que en griego se tradujo como los demonios. Pero la palabra demonios, pues, se puede usar, pero es griega, ¿verdad? Y a veces tenemos que usarla para efectos de comunicación, pero hay que tener en cuenta que es una traducción del hebreo shedim, que significa potencias, ¿ok? Las potencias maléficas especialmente. Muy bien, ahora, ¿por qué? Muchas personas me han preguntado esto, ¿por qué los demonios no se manifiestan ahora, tanto como en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Posesionándose de las personas, ¿ah? Y haciéndolos gritar y revolcarse y botar espuma por la boca y todo ese tipo de manifestaciones extrañas. Ya eso no se ve. Y si acaso se ve, es muy raro, muy raro. Entonces uno se pregunta por qué. Bueno, antes de contestar, antes de decir el por qué, vamos a anotar unas cuantas cosas en cuanto a los demonios, según se los menciona en las escrituras. Este no es el estudio del origen de los demonios. Ya dimos ese estudio y está grabado por ahí. El origen de los demonios es otra cosa, ese es otro tema. Hoy vamos a ver cómo trabajan los demonios y, y cosas relacionadas a esto. En primer lugar, citamos de la Torá, de Barim, o sea, libro de Deuteronomio, capítulo 32 y verso 17, y dice lo siguiente: sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas, que vinieron recientemente, que no inspiraron el respeto de sus padres. ¿Eh? Aquí está Moshe o Yahweh a través de Moshe eh, reprendiendo, ¿verdad?, la conducta de las naciones, de los paganos. Y dice que los paganos le sacrificaban a demonios que no son dioses, no son divinos, y sin embargo lo llama deidades que nunca habían conocido Israel, que no se había conocido en Israel, ¿ves? Que vinieron recientemente a Israel, que no inspiraron el respeto de sus padres, de los padres de Israel. ¿Ves? Entonces lo interesante en este pasaje es que está equiparando la palabra Shedim, demonios, con deidades, Elohim. Entonces, es claro que
lo que adoraban en aquellos tiempos antiguos las naciones paganas, a través de imágenes, eran los demonios. Eso es lo que está diciendo ahí. Es más, hay un pasaje en los escritos de Shaul, de Pablo, en el llamado Nuevo Testamento, que enseña lo mismo. En Primera de Corintios 10:20 dice, y estoy citando de la nueva, o sea, de la versión israelita nazarena. Dice, al contrario, digo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Esa es la exhortación de Shaul a la asamblea de Yahweh, ¿verdad? La congregación de Yahweh, a lo que ahora llaman la iglesia. ¿Ah? Fíjense lo que dice Shaul. Digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, no a Yahweh. ¿Y cómo era que los gentiles sacrificaban a los demonios? A través de las imágenes. ¿Ah? Ellos hacían una imagen de una supuesta deidad, ¿eh? Y vamos a suponer, le llamaban a esa imagen Baal, o Kemosh, o Astarte, o Asherah, etcétera, miles de nombres, ¿verdad? Que los paganos le daban a sus imágenes. Pero lo que está diciendo Shaul aquí, y le ofrecían sacrificios ante esas imágenes, ¿ok? Ofrecían sacrificios y ellos decían que esos eran sus dioses, sus Elohim. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que esos sacrificios que los gentiles o los paganos ofrecían a esas imágenes, a esas supuestas deidades, las ofrecían en realidad a los demonios y no a Yahweh, a los Shedim, a las potencias maléficas, que es lo que significa Shedim, ¿verdad? Entonces mire qué interesante. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las prácticas modernas de la cristiandad, algunas de las cuales se originan en prácticas paganas, porque en origen, al menos en su origen, algunas de esas prácticas cristianas que se remontan al paganismo, son prácticas o ritos o ceremonias o sacrificios que se le ofrecen a los demonios. Y eso es lo que dice Pablo ahí, no lo digo yo, ¿ok? Por lo tanto, por ejemplo, esta época de Navidad, algunos cristianos hacen o realizan ciertas ceremonias o hacen ciertas cosas, ¿verdad? Como poner un árbol, ¿verdad? Que casi prácticamente se le venera a ese árbol. Eso es una práctica pagana. Y Pablo está diciendo aquí que lo que los gentiles ofrecen a lo ofrecen a los demonios. Oh, hay que tener cuidado con eso, hermanos. No sé que vayamos a estar celebrándole fiesta a los demonios. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? A lo menos en la manera en que lo celebran algunos, ¿verdad? No todos. Muy bien, ya adentrándonos en el ministerio de Yeshua, en Mateo 15:22, hay un pasaje que nos ofrece algo interesante sobre los demonios. Dice así, entonces, Mateo 15:22, entonces una mujer canaanita o cananea, que había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo, Maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Ah? Entonces vemos aquí que la función o una función principal de los demonios en aquellos tiempos era atormentar a la gente, molestar, ¿ah? Atormentar a la gente, hacerlos sufrir. Se posesionaban del cuerpo de ciertas personas y los atormentaban. Mire qué cosa, eso ya casi no se ve. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, hay personas que dicen que esos demonios, esos Shedim, que se mencionan en las escrituras, no eran personas, o sea, no eran espíritus así vivos, sino que se refería a las enfermedades, ¿verdad? O a influencias. Algunos incluso dicen que el demonio está en la mente, que es parte de nosotros. Hermanos,
Esa es una filosofía moderna nueva. Esa es una de las enseñanzas de los demonios. Eso es totalmente falso. Vamos a ver, a leer el siguiente pasaje en Lucas 8:28 y ustedes verán por qué eso es falso. Dice, pero cuando vio a Yahoshua, gritó, está hablando de cierto individuo ahí, es que estaba endemoniado. Dice, gritó, se postró delante de él, de Yahshua, y dijo con voz fuerte, ¿qué tienes conmigo, Yahoshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Yahoshua había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para protegerlo lo ataban con cadenas al hombre y con grillos, pero él rompía las ataduras y el demonio lo impelía a los desiertos. Ajá, interesante. Aquí notamos que a este demonio Yahushua lo llama espíritu inmundo. ¿Ve? Los demonios entonces son espíritus inmundos, espíritus impuros. Ahora, ¿son personas o no son personas? ¿Son entes vivos o son solo conceptos? Bueno, este pasaje este pasaje nos enseña que son entes vivientes. Porque fíjese que cuando este demonio que estaba dentro de esta persona se enfrentó con Yahshua, le dice, ¿qué tienes conmigo, Yahshua? O Yahoshua, hijo del Elohim Altísimo. Así que ese demonio reconoció a Yahoshua como hijo del poderoso Altísimo, del Elohim Altísimo, de El Shaddai, ¿verdad? Y luego dice, te ruego que no me atormentes. Y fíjense que Yahoshua, el que está hablando aquí no es el hombre, porque Yahoshua no estaba atormentando a ese hombre. El demonio era el que estaba atormentando a ese hombre. Yahoshua estaba atormentando al demonio, ¿cómo? Diciéndole, sal de ahí. ¿Ve? Y por medio de la orden que da Yahshua al demonio de salir de esa persona, eso es un tormento para ese demonio. Por eso es que ellos dicen, dice el demonio, te ruego que no me atormentes. ¿Eh? ¿Y por qué le dijo eso? El pasaje lo dice, porque Yahoshua había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre. Y al final dice, y el demonio lo impelía al hombre a los desiertos. Así que fíjense la función de los demonios en aquellos tiempos. Atormentar, molestar, impelir a las personas a ciertas cosas. Por ejemplo, en algunos casos lo impelía a tirarse sobre el fuego. Se menciona eso en la escritura también. En este caso dice que impelía el demonio a este hombre a ir a los desiertos y vivir por los desiertos solitario. ¿Ah? Entonces no me digan que los demonios son enfermedades, que cuando la Torah, cuando la escritura habla de demonios, se refiere a enfermedades naturales. No, está hablando de seres vivientes que hablan, que se comunican, que ruegan y le piden a Yahshua que no los atormente. Nada de eso se puede aplicar a un concepto, pero sí se puede aplicar a un ser, a una persona, a un ser viviente. En Mateo 12:24 dice algo muy interesante también. Dice, pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Baal-Zebul, el príncipe de los demonios. Fíjense que aquí los fariseos le llaman al príncipe de los demonios Baal-Zebul, que en algunas versiones de la escritura se traduce como Belzebú o Belzebub, pero en hebreo, al menos en el Mateo hebreo de Shem Tov, se transmite ese nombre como Baal-Zebul. Y lo interesante es que aquí este fariseo reconoce que Baal-Zebul es el príncipe de los demonios. Oh, entonces los demonios tienen un príncipe. ¿Eh? Eso es interesante. Los demonios tienen un príncipe, Baal-Zebul. Ahora, hay más. En el versículo 28, ese mismo pasaje de Mateo 12, dice, pero sí, dice ahora Yahshua, pero sí por el espíritu de Elohim es que yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Elohim. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Hay mucha enseñanza aquí. Está diciendo que la función, una de las funciones
del reino de Elohim cuando se establezca en esta tierra será expulsar a los demonios de esta tierra, de la superficie de la tierra, porque serán echados junto con el Satán al abismo, que es una región subterránea, o al menos una condición de inactividad total, en la que los demonios ni el Satán pueden, ni los demonios ni el Satán podrán actuar, ¿verdad? Durante el milenio para molestar ni para hacer otras cosas que vamos a decir después que hacen entre las naciones. Así que con Yeshua en ese momento estaba aquí el reino de Yahweh, el reino de Elohim. Estuvo aquí por 3 años y medio, porque estaba aquí el rey del reino. ¿Ve? Y por eso él tenía esa potestad de expulsar los demonios de dentro de las personas. Ahora, hay otro asunto aquí, en el Mateo capítulo 8, verso 29, dice, refiriéndose otra vez a demonios que estaban dentro de cierta persona, dice, y ellos lanzaron gritos diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Elohim? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos estaba paciendo un gran hato de cerdos y los demonios les rogaron diciendo, si nos vas a echar fuera, envíenos a aquel hato de cerdos. Aquí está otra muestra otra pedazo de evidencia de que los demonios son personas. Cuando digo personas no me refiero a seres humanos, obviamente. La palabra persona no siempre implica un ser humano, puede implicar un espíritu. Los demonios son personas, espíritus, ¿verdad? Son entes vivientes que hablan, que se comunican y que pueden sufrir. Fíjate cómo aquí dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiere decir que va a llegar un tiempo en que Yahshua va a atormentar a los demonios, y ese tormento consistirá, como hemos estudiado en otros casos, en enviarlos al Tejón, enviarlos al abismo. Eso va a ser un tormento para ellos. Así que vamos acumulando fragmentos de evidencias de varias cosas. Primero, de que los demonios son entes espirituales, vivientes, que no son conceptos ni son enfermedades, y que los demonios, al menos en aquel tiempo, acostumbraban a atormentar a las personas, atormentarlos y controlarlos y hacerlos actuar como locos. ¿Ok? Fíjense, además, una persona podía ser la sede de muchos demonios. Por ejemplo, en Marcos 16:9 dice, después de haber resucitado, muy de mañana el primer día de la semana, se le apareció Yeshua a Miriam, la Magdalena, de la cual había expulsado 7 demonios. Fíjense que ya en este caso, los demonios que tenía María Magdalena dentro no necesariamente la tiraban al fuego ni la mandaban a los desiertos. Esos demonios, lo que hacían era que la prostituían. Si es que María Magdalena es la misma mujer ramera que menciona la Escritura. Y digo eso porque hay quienes cuestionan eso y hay quienes dicen que no, que son dos mujeres diferentes. Pero suponiendo que fuera la misma, entonces lo que hacían los demonios era que en este caso la impulsaban, digamos, o la inclinaban hacia la prostitución. Ahora, en Marcos 1:34 hay otro elemento, dice, y él, hablando de Yeshua, sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. ¿Ve? Fíjense que los demonios conocían a Yeshua, sabían que él es el Mashiach, sabían que él es el hijo de El Shaddai, del poderoso omnipotente. Y por eso en ciertos casos Yeshua no los dejaba hablar. Entonces dice aquí que él sanaba diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. ¿Ve? Haciendo claro que las enfermedades son una cosa y los demonios son otra cosa. Puede ser que los demonios produzcan algunas enfermedades, sí,
pero eso no necesariamente es así y no siempre es así, de hecho. Ahora, en Lucas 4:41, y todavía estamos en el aspecto antiguo, o sea, de la obra antigua de los demonios. Luego vamos a entrar en la obra moderna, las estrategias modernas de los demonios, que son diferentes, ¿ok? Pero estamos repasando primero las estrategias antiguas de los demonios y vamos a ver luego por qué. Y dice Lucas 4:41, y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Mashiach. Ah, entonces los demonios saben más que mucha gente. Los demonios entonces saben que Yahshua es el Mashiach y todavía algunos seres humanos se rehúsan a aceptar ese hecho, ¿verdad? En Lucas 10:17 dice, los 70, o sea, hablando de 70 Mevaserim, 70 proclamadores de buenas noticias que Yahshua envió a proclamar la buena noticia del reino, de esos 70, dice aquí, los 70 volvieron con gozo diciendo, maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ajá. ¿Qué nos enseña aquí? Este pasaje nos enseña que los discípulos de Yahshua y los consagrados en general, porque algunos judíos que han sido muy consagrados a su fe también tienen ese don, ese poder sobre los demonios. Los discípulos de Yahshua, a ellos se les dio ese poder por parte de Yahshua, de que los demonios se sujetan a ellos en el nombre de Yahshua. Se sujetan quiere decir que si un discípulo de Yahshua le dice a un demonio, sal de ahí, sal de esa persona, el demonio sale, tiene que salir, tiene que obedecer. Se sujeta a la autoridad de esa persona si esa persona lo hace en el nombre de Yahshua. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios 10:21 hay otro elemento interesante. Dice Shaul lo siguiente, hablándole ahora a la asamblea, a la congregación. Dice, ¿ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios? ¿No pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios? Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Según el maestro tiene una copa, los demonios tienen una copa. Según el maestro tiene una mesa, los demonios tienen una mesa. Ok, ¿qué es lo que quiere decir todo este lenguaje? Lo que quiere decir, hermanos, que los demonios imitan las obras del Mesías. ¿Eh? Los demonios imitan las obras del Mesías. El Mesías estableció no estableció, digamos, pero asignó a el Pesaj, o la Pascua, como la celebración de su muerte. ¿Ah? Y los demonios vienen e imitan eso. Y hacen una celebración también de la muerte del Mashiach, pero lo único que la hacen en otro día, no en el día de Pesaj. ¿Se capta? Entonces, dice que el maestro Yahshua tiene una mesa, que es la mesa del Pesaj, ¿verdad? De la cena memorial del Pesaj. Y los demonios tienen una mesa también, porque ahí lo dice, y de la mesa de los... Dice, no, ustedes no pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. ¿Eh? Y Pablo está hablando de esto en el contexto de la celebración del Pesaj, de lo que algunos llaman la cena del Señor, pero que en realidad no es una cosa nueva que él instituyó. Es la misma celebración del Pesaj, pero que él le asigna un nuevo significado o un significado adicional, que es el conmemorar la muerte del Mesías hasta que él venga. Esa es la diferencia. Pero entonces lo que nos enseña este pasaje es que los demonios han tenido éxito en imitar las cosas que hace el Mashiach, ¿verdad? Y que hace Yahweh en cierto caso. Entonces los demonios se dedican a imitar o a hacer parodias o a suplantar en cierto modo al Mesías, ¿verdad? En ciertas celebraciones, en ciertas cosas, ¿verdad? Como las que hemos mencionado. Ahora, ya llegamos a la última parte, la segunda parte más bien del tema.
porque la primera parte les dije que iba a tocar algo sobre la obra antigua de los demonios, o sea, la estrategia antigua de los demonios, es decir, cómo trabajaban los demonios en la antigüedad, cómo se manifestaban, cómo funcionaban los demonios, cómo se relacionaban con los seres humanos, y lo hacían por medio de posesionarse de sus cuerpos y atormentarlos, molestarlos, ¿verdad? Cosa extraña, pero bueno, ellos se deleitaban en eso. Eran unos majaderos, ¿verdad? Molestando a los demás. Entonces, hoy día no se ve eso. Y si acaso se ve, es muy raro. Hoy día ese estilo, esa estrategia de los demonios ha cambiado, hermanos. ¿Por qué? Ah, porque los demonios son malos, pero no son tontos. ¿Ok? Los demonios son malos, pero no son tontos. Los demonios saben que ya la raza humana ha progresado en el conocimiento al punto de que ya no les hace mella esa estrategia de estar molestándolos, ¿verdad? Y además ahora no tiene sentido para la obra de los demonios simplemente el meterse en un cuerpo y molestarlo y atormentarlo. Eso no los lleva a ningún sitio a los demonios, ¿verdad? Entonces ahora los demonios han cambiado de estrategia. Ahora han asumido unas estrategias que les son más provechosas, que les son más fructíferas. Ahora los demonios han adoptado unas nuevas estrategias que los llevan a tener mayor éxito en su obra de pervertir, de corromper a la humanidad. ¿Ok? Y ahora sí llegamos al meollo de lo que es el tema de este día. Y es las nuevas estrategias de los demonios en el día moderno. Y el primer punto sobre de este aspecto del tema lo presenta el apóstol Shaul, Pablo, el Shaliach Shaul, ¿verdad? El apóstol Pablo, el enviado Pablo, en 1 Timoteo 4:1, la primera carta de Pablo a Timoteo, que era uno de los ancianos de la asamblea, capítulo 4, verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos, esos son los demonios, y a enseñanzas de demonios. Entonces note aquí algo interesante. Primero, que Pablo está hablando de espíritus engañosos, ¿verdad? Él le llama a los demonios espíritus engañosos. Aquí no usa la palabra demonios, pero sabemos que se refiere a los mismos seres, a las mismas potencias maléficas de las que hablamos al principio, que él llama espíritus engañosos. Y a la misma vez Pablo dice que esos espíritus engañosos traen enseñanzas engañosas y la llama enseñanzas de demonios. Entonces ahora fíjese la diferencia. En vez de posesionarse de los cuerpos de las personas, ahora los demonios se dedican a influir en las personas como espíritus engañosos al punto de transmitirles enseñanzas de demonios. Ahorita vamos a especificar un poquito más sobre eso. ¿Cuáles son las enseñanzas de los demonios? ¿Ok? Ahorita vamos a especificar un poco más, pero vamos a tocar otros versículos antes de especificar. Bueno, a través de estos otros versículos que vamos a tocar, vamos a ver también cuáles son algunas de esas enseñanzas de demonios, de las que tenemos que cuidarnos mucho. En 1 capítulo 11, y verso 3, dice Pablo otra vez hablando, dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. Porque si alguien viene predicando a otro Yahoshua, que no es el que hemos predicado, capten eso, o si reciben otro espíritu que no habían recibido, u otra buena nueva que no habían aceptado, qué bien lo toleran. Es una ironía que él dice, ¿no? Qué bien lo toleran. Es un regañito, es una reprensión que Pablo le está dando a cierta congregación allá
de nazarenos en Corinto, ¿verdad? Entonces, pero fíjese aquí estos elementos claves. Primero dice que estas personas se habían apartado de los pensamientos de la sencillez y la pureza que le deben al Mashiach. Entonces en el verso 4 dice, está haciendo alusión a hechos reales, a otra persona que venía predicando a otro Yahoshua. Hermanos, eso está pasando hoy día también. Esa es una de las estrategias de los demonios. Influir en las personas para que elaboren, desarrollen y enseñen y planteen al mundo enseñanzas relativas a otro Mesías, que no es el verdadero Mesías Yahshua. Y de ahí sale la imagen del Jesús griego que todo el mundo adora, que es Dios. Al Jesús que la gente ¿cómo se dice? Se enorgullece, se jacta de decir, ese es mi Dios, Jesucristo. Hermanos, ese no es el Yahshua que enseñó Pablo, cuando dijo que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Ajá. Y ahora viene la gente a decir, no, mi Dios es Jesús, Jesucristo. Hermanos, ese es otro Yahshua, ese es otro Mesías, ese Jesucristo que se enseña en la cristiandad hoy día, que vino a abolir la Torá. Ese no es el Yahshua que enseñó Pablo. Por lo tanto, ¿qué es? Enseñanza de demonios. Eso lo dice ahí. Eso lo dice ahí. Dice que esta gente estaba prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Enseñanzas de demonios. Entonces, hermanos, mucho cuidado con eso, porque cuando especifica aquí Shaul cuáles son algunas de las enseñanzas de demonios que estas personas habían estado acariciando, ¿verdad? O aprendiendo, en el verso 4 implica que se trataba de personas que venían predicando a otro Mesías que no es el Yahshua que Pablo les había enseñado. Eso para empezar. Y luego dice que ellos recibieron otro espíritu que no es el que Pablo les había enseñado. Porque ahora mismo se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad y que es Dios y que el Espíritu Santo es igual que el Padre, que es otro Dios. Ellos no dicen otro Dios, pero otra persona que junto con el Padre y el Hijo componen la deidad, la Trinidad. Hermanos, ese es el otro espíritu que Pablo está diciendo ahí, que están enseñando a estas personas, y que no es el espíritu que Pablo les enseñó a las asambleas originales. ¿Okay? Esto puede sonar fuerte para algunas personas, puede incluso ser ofensivo para algunas personas. Si algún cristiano está aquí, pues quizás se ofenda con esto, pero hermanos, es mi deber enseñar lo que yo entiendo que es la verdad y que yo veo ahí en la palabra escrita. ¿Okay? Y aquí dice que estas personas que se extraviaron de la verdad estaban predicando a otro Mesías que no es Yahshua el judío. ¿Verdad? Y dice que estaban hablando de otro espíritu que no es el espíritu de santidad que enseñó Shaul. Y finalmente dice otra buena nueva que ustedes no habían aceptado. Y después dice que bien lo toleran, como una reprensión. Quiere decir que otro evangelio, otra buena nueva, otra besorá es lo que se está predicando hoy día, que no es la buena nueva, no es la besorá, no es el evangelio que enseñó Pablo originalmente y que enseñaron todos los apóstoles y que enseñó Yeshua mismo. Entonces, ese nuevo evangelio es parte de las enseñanzas de los demonios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero hermano, eso es lo que está diciendo ahí la escritura. ¿Ve? Por ejemplo, hoy día está el evangelio de la prosperidad. Usted hágase rico, traiga muchas ofrendas y entre en este negocio y este otro negocio y vamos a hacernos ricos, porque los hijos del Eterno, dicen ellos, tenemos que ser como nuestro Padre. Nuestro Padre es rico, pues nosotros tenemos que ser ricos y tenemos que hacernos ricos, pero al fin y al cabo el que se hace rico es el pastor y los miembros que se quedan igual, ¿verdad? Ese es otro evangelio, ese es el evangelio de la prosperidad, pero ese no es el evangelio que enseñó Shaul.
Ese no es la buena nueva que predicó Yahoshua, la buena nueva del reino a los pobres, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces vemos, hermanos, que esa predicación de un nuevo evangelio es parte también de las enseñanzas de demonios de la que está hablando Pablo en 1 Timoteo 4:1. Que repetimos, dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. ¡Wow! Entonces, esas son parte de esas enseñanzas. Hay más. 2 Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos enviados. O sea, en lenguaje griego sería falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como enviados del Mashiach, disfrazados como apóstoles del Mesías. Y no es de maravillarse, porque el Satán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Hermanos, la enseñanza de ese pasaje es tremenda. Está diciendo aquí que esos falsos maestros que están enseñando falsos evangelios hoy día y que están hablando de un falso Mesías, dice que son falsos apóstoles o falsos enviados o falsos, ¿cómo es la otra traducción de enviados? Apóstoles, enviados. Shelohim es en hebreo, pero hay otra traducción en español que la mencionamos al principio, ¿verdad? Pero enviados es el sentido literal de la palabra apóstolos griega y de Shelohim en hebreo. Ok, entonces está diciendo que esos son falsos apóstoles, falsos obreros, obreros fraudulentos, disfrazados como enviados de Mashiach. No son enviados de Mashiach. No lo son, porque dice que están disfrazados. Y cuando uno se disfraza es que está representando algo que no es. Por lo tanto, estos ministros que están proclamando todas estas falsedades acerca de la Torah y acerca del Mashiach y acerca del Espíritu de Santidad, están disfrazados como enviados o apóstoles del Mashiach, pero no lo son. Y dice que eso no es de maravillarse porque el Satán mismo, dice Pablo, se disfraza como mensajero de luz. ¿Okay? Y luego dice que sus servidores se disfrazan también como servidores de justicia. ¡Wow! Miren Juan 8:44 lo que dice. Ustedes son de su padre el acusador. Aquí yo traduzco la palabra diablo. En griego ahí dice el diablo, ¿verdad? Diabolos, diabolos. De ahí se viene al español como diablo. Pero entonces esa palabra lo que significa es acusador. ¿Ok? Por eso lo tradujimos aquí como así, como el acusador. Entonces, ustedes son de su padre el acusador, o sea, el diablo. Él está hablando a algunos fariseos, no a todos, a algunos fariseos que se le enfrentaban a Yeshua. Él les dijo esto: ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, está hablando aquí del acusador, del Satán. ¿Ok? Y dice que ese es el padre de mentira. Entonces, hermanos, todos los que siguen esas enseñanzas demoníacas, también son seguidores del acusador, aunque no lo quieran. O sea, aunque no se den cuenta. Pero eso es lo que está diciendo ahí. Que ciertas personas, en este caso los fariseos que querían matar a Yeshua, Yeshua les dijo que ellos eran seguidores del acusador, del Satán. ¿Ok? Y dice que cuando Satán habla de mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, estas enseñanzas falsas, estas enseñanzas erróneas, estas enseñanzas falsas que se están esparciendo en estos últimos tiempos, en los días del fin, son enseñanzas de demonios. Pero ahorita vamos a especificar con más detalle cuáles son esas enseñanzas. Hemos mencionado algunas, como de un falso Mesías, un falso Espíritu Santo, una falsa Pascua, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las enseñanzas de los demonios, pero hay más. Dice en 2 Tesalonicenses 2:9, dice, hablando del inicuo, ¿verdad? Como se traduce en otras versiones, el inicuo, que sería como el falso Mesías, el antimesías.
Dice, el advenimiento del sin ley, o del inicuo, se realizará por obra del Satán, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño malévolo entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Esa es la clave. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Tremendo pasaje, hermanos. Está diciendo que las personas que no aman la verdad, sino que prefieren el error, prefieren la injusticia, Elohim les envía un espíritu, un poder engañoso. ¿Ok? Y esos son los demonios. Esos son los demonios. Ahora, en Juan 14:30, Yahshua le dice a sus discípulos lo siguiente: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, aunque él no tiene nada en mí. Y fíjese que él está hablando aquí acerca del Satán, ¿verdad? El que todo el mundo conoce como Satanás. Satanás es la forma griega de decirlo, ¿verdad? En hebreo se dice el Satán, que es un título. Está hablando del Satán y lo llama como el príncipe de este mundo. Según la traducción del Nuevo Mundo, allí dice el gobernante de este mundo. Hermanos, y es que el Satán, a través de los demonios, es el gobernante de este mundo. Y en primera de Juan 5:19 lo dice más enfático y más específico cuando dice lo siguiente: sabemos que somos de Elohim y que el mundo entero está bajo el maligno. Wow, hermanos, tremenda afirmación del apóstol, ¿verdad? De Juan, o del anciano Juan. Dice que sabemos que, que somos de Elohim, y también sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hermanos, entonces es claro por qué las naciones están en las situaciones en que están. ¿Ah? ¿Por qué el mundo está convulsionado como está en estos tiempos del fin, en estos días finales? Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es lo que dice ahí la escritura, no lo digo yo. Hay algo más. En Hechos 26:17 dice: yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder del Satán a Yahweh, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Eso le dijo Yahshua a Pablo, a Shaul. ¿Okay? Él quiere que la gente se convierta y salgan del poder de las tinieblas a la luz, y salgan del poder del Satán a Yahweh. Y esa es la obra a la que somos llamados hoy día, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que el mundo está en tinieblas. Eso quiere decir entonces que el mundo, y eso incluye las religiones del mundo, están entonces bajo el poder de Satán. Eso es lo que dice ahí. Él quiere que salgan del poder de Satán a Yahweh. Y eso lo dijo el Mesías. Esas son palabras propias de el Mesías cuando le habló a Pablo. Hay algo más. En Revelación 9:20 dice: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Hermanos, de aquí podemos deducir que las personas que conscientemente reverencian a las imágenes de oro, de plata y de lo que sea, están adorando a los demonios. Eso es lo que dice ahí Apocalipsis, no lo digo yo. Porque fíjense cómo dice que estas personas, dice que no se arrepintieron para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. O sea, implicando que ambas cosas son lo mismo, ¿no? Hay más. En Revelación 18:2 sale una voz, ¿verdad? En la visión esta, y dice: y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babel, o Babilonia, la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Y Babel, hermanos, en la profecía, o Babilonia, que es la palabra más conocida, en la profecía representa el sistema mundial de religión falsa. ¿Ve?
no importa la religión que sea, hay muchas incluidas ahí. Todo ese sistema mundial de religión falsa se simboliza en la escritura con esa ciudad Babel o Babilonia. ¿Eh? Entonces dice ahí que Babilonia, o sea, el sistema de religión falsa, se ha convertido en habitación de demonios. ¡Wow! Hermanos, palabra dura esa, pero está diciendo que las religiones falsas se han convertido en habitación de demonios. Y no en el sentido de que los demonios se posesionen de las personas, en el sentido de que los demonios influencian a las personas para las enseñanzas erróneas que se propaguen en todo el mundo. ¿Ok? Y dice luego, refugio de todo espíritu inmundo. Esos espíritus inmundos es lo mismo, son los demonios. Ahora, en Revelación 16:14 dice algo más. Dice que estos son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día de El Shaddai. Entonces está hablando aquí de los demonios en Apocalipsis 16:14 y dice que estos demonios salen a los reyes del mundo. Esto quiere decir entonces que los demonios están influenciando o influyendo en los gobernantes de las naciones, hermanos. Y están influenciando a los gobernantes de las naciones para prepararlos para la guerra, la batalla del gran día del Shaddai, del poderoso omnipotente. ¿Ve? Entonces, en los gobernantes, hermanos, con razón, hay tanto problema, tanta corrupción rampante en casi todos los gobiernos. La mayoría de los gobernantes hoy día, hermanos, no todos, hay gobernantes buenos, ok, hay que hacer la salvedad, pero se puede decir casi que la mayoría de los gobernantes del mundo son corruptos, ladrones, se roban el dinero del pueblo. Y cuando digo gobernantes no me refiero solamente al presidente o gobernador, toda la, ¿cómo se llama? Toda la estructura gubernamental de muchos gobiernos. Esto lo vemos en Puerto Rico todos los días, las noticias de gobernantes, o sean legisladores o como quiera que se llamen, pero son gobernantes, cada uno a su modo. ¿Ah? Cada vez van presos nuevos gobernantes, que los toman presos por corrupción, por la avaricia que los lleva a la corrupción. Esto también es influencia de los demonios, hermanos. Al punto de que hoy día casi todos los gobernantes del mundo, con algunas excepciones que las hay, son ladrones, son corruptos en todos los sentidos, en muchos sentidos de la palabra. Ahora, en 1 Timoteo 4:1, y también dice que eso los va a llevar a la guerra. Eso los va a llevar a la guerra. Y toda esta corrupción mundial va a parar finalmente, hermanos, en una guerra. En una guerra. Ustedes saben de qué estamos hablando. En 1 Timoteo, ya lo habíamos leído 4:1, recalcamos que en estos últimos tiempos los espíritus engañosos estarían produciendo enseñanzas de demonios. Y en Efesios 6:11 dice, vístanse de toda armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. O sea, el acusador, el Satán, tiene sus intrigas. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, o sea, en la atmósfera. ¿Ve? Fíjense cómo Pablo identifica a los demonios, le llama principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas y espíritus de maldad en los lugares celestiales. Hermanos, por eso es que hay tanta maldad en el mundo. No es que los espíritus obligan a la gente a ser malos, no. La función de los espíritus hoy día no es atormentar a la gente ni obligarlos, como hacían antes con algunas personas. La función de los espíritus hoy día, que han cambiado su estrategia, es influenciar a las personas, a los líderes, a los maestros, a los dirigentes de las masas, para que enseñen el error, para que propaguen enseñanzas erróneas. Vamos a resumir ahora, ya estamos terminando, y vamos a resumir todas estas funciones
Y lo que quiero decir en sí con este tema se resume en lo siguiente. Esta es la nueva estrategia de los demonios. Yo la resumo en 3 puntos. Número 1, y lo están logrando muy bien. Y la estrategia moderna de los demonios es propagar una educación mundial con enseñanzas erróneas sobre la sexualidad, sobre la divinidad y sobre los valores. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Hoy día, ustedes saben cómo está rampante los movimientos de los homosexuales exigiendo derechos que ellos creen que tienen, como el derecho a casarse, derecho a adoptar hijos, derecho a entrar a los hospitales para visitar su pareja homosexual, cosa que le está prohibida en algunos lugares, derecho de muchas otras cosas que ellos reclaman, ¿verdad? Y no estoy diciendo o implicando que los homosexuales no tengan derechos. Ellos tienen los derechos que tienen los demás seres humanos, pero es como individuos. ¿Eh? Eso no quiere decir que tienen derecho a casarse, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Ese derecho no se los da a la sociedad, como tampoco se los da la Torá. La Torá prohíbe eso, ¿verdad? Pero bueno, ellos reclaman esos derechos, ¿ok? Y entonces se está propagando una educación moderna que incluye esa enseñanza de que la homosexualidad está bien, que eso no es malo, que no hay nada malo en eso, que eso es normal, que eso es natural y que por lo tanto tenemos que aceptarla. Incluso están pretendiendo ahora que los ministros están obligados a casar, suponiendo que se aprobaran las leyes que ellos quieren que se aprueben, los ministros estarían obligados a casar parejas homosexuales, aunque ellos no crean en eso. Y ese es uno de los peligros de este asunto. Entonces, la educación que se está dando a los niños hoy día, ¿en qué se basa? En parte en eso, en parte en fantasías, en fantasías. Hoy impera también rampante la pornografía, la rebelión. Hoy incluso algunos gobiernos apoyan a los niños en su rebelión contra los padres cuando denuncian a los padres y si castigan a los hijos. Entonces, por esa causa, los padres se abstienen de castigar a los hijos y por ese motivo entonces los hijos se descarrían y se van a la delincuencia más que nunca antes porque tienen mucha más libertad que nunca antes. Y entonces ya ustedes saben que se cumple la otra profecía de que los padres no respetarán a los hijos, los padres matarán a los hijos y como también algunos hijos matarán a los padres. Y habrá una confusión total en el mundo social. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es parte del efecto de las enseñanzas de los demonios, hermanos. Y ellos empezaron por enseñarle, por influenciar a los ministros para que dijeran que la ley de Yahweh está abolida. Ese fue el primer paso. Si le enseñan al mundo que la ley del Creador está abolida, que ya no hay que guardarla, entonces están preparando el camino para toda clase de rebelión, imagínense, toda clase de violación, toda clase de degeneración, toda clase de corrupción, porque si no hay ley, pues entonces uno puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Así que ese es uno de los aspectos. Yo recuerdo que una vez cuando entrevistaron en televisión en Estados Unidos a un asesino en serie, lo que llaman asesino en serie, que había matado muchas personas y lo entrevistaron en la televisión porque ya él había cumplido su condena, o me parece que, no recuerdo si estaba todavía en la cárcel, pero de todos modos lo estaban entrevistando sobre ese tema. Y le hicieron la pregunta, ¿cómo usted llegó a encaminarse en ese sendero, ¿verdad?, del asesinato? Porque él era homosexual, el muchacho, y utilizaba las víctimas, ¿verdad?, los otros niños, y después que los utilizaba sexualmente, entonces los mataba, los asesinaba y llegó a matar muchos así. Entonces le hicieron esa pregunta, ¿cómo fue que usted se encaminó por ese derrotero, ¿verdad?, al punto de llegar a eso? Y él explicó, él dijo, bueno, el primer paso fue convencerme a mí mismo de que Dios no existe. Eso es bien interesante. Fíjense, el primer paso fue convencerme a mí mismo de que Dios no existe.
Y entonces, si Dios no existe, decía él, pues yo no tengo que tener temor a que voy a ir al infierno. Porque si Dios no existe, el infierno no existe. No habrá tal cosa como un lago de fuego. No habrá tal cosa como un castigo. Incluso no habrá tal cosa como una vida futura, sea buena o mala. No me interesa porque yo sé que no existe. Entonces ese fue el primer paso. El segundo paso fue entonces decir, bueno, si Dios no existe, lo único que yo tengo que cuidarme, de lo único que tengo que cuidarme es de que la justicia aquí, la ley, no me atrape. Y entonces yo voy a hacer todo lo que me dé la gana, voy a vivir como quiera y solamente tengo que cuidarme de que los policías no me atrapen. Finalmente lo atraparon, ¿verdad? Y le echaron una sentencia bien larga. Pero el punto es que fíjense cómo funciona la educación de los demonios. Los demonios son los que van influenciando a las personas para que enseñen, ¿verdad? Aprendan y enseñen el error, la falsedad. Y por ahí para abajo hay un montón de cosas que se pudieran decir con relación a eso. Segundo punto, influye en la gente para la desobediencia, aunque ya lo mencioné en cierto modo, ¿verdad? Los demonios no empujan a nadie, los demonios no obligan a nadie, pero los demonios sí tienen cierta influencia en las mentes de los seres humanos. ¿Ah? Y los lleva primero a rechazar las leyes, que es como les decía ahorita que se empezó diciendo que la ley de Yahweh fue abolida. Esa es una inspiración demoníaca. Y entonces, una vez que los llevan a entender eso así, entonces eso los lleva a desafiar las leyes, a no respetar las leyes divinas, ¿verdad? Las leyes de la moral, de la ética, etcétera. Y finalmente los lleva a desafiar a las autoridades civiles. Y finalmente los lleva a desafiar la fe espiritual, la fe religiosa. ¿Ve? Y todo eso va llevando a la humanidad como corderitos al matadero en un derrotero de incredulidad, de irrespeto, de desobediencia, de corrupción que la llevará finalmente a la destrucción de muchos miles de millones de personas. Y en tercer lugar, los demonios, parte de la estrategia de los demonios es influir en los gobernantes de las naciones para la injusticia. Por eso es que hay tantos corruptos en los gobiernos. Son personas, no, como repito, no es que los demonios lo obligan a hacer esto, pero sí hay cierta influencia espiritual. Por eso se le llama en hebreo los shedim. Los shedim son potencias maléficas. O sea, son poderes o personas, espíritus que tienen poderes, ¿verdad? Y que pueden ejercer sobre la mente de las personas y, e influenciarlos hacia doctrinas erróneas, hacia enseñanzas erróneas, hacia la corrupción, hacia el robo, hacia los orgullos nacionales, ¿ah? Hacia las disidencias, hacia el terrorismo. Ese terrorismo rampante que se ve en muchas naciones, eso no es otra cosa que el resultado de la influencia de los demonios en los políticos, en las personas que son dadas a la política. En muchos casos, no en todos. Y finalmente, influencia a los gobernantes hacia la guerra. Y por eso es que hemos visto tantas guerras en este mundo y veremos más todavía. Porque la influencia de los demonios sobre los líderes de este mundo no cesa, no cesará, seguirá en aumento. Y veremos cómo todo esto finalmente se canaliza hacia la última conflagración mundial que dará paso a lo que la escritura llama la batalla del gran día del Todopoderoso, en un lugar que se llama Armagedón o Armagedón, y que será el preámbulo a la segunda venida del Mashiach en gloria y majestad. Así que eso es básicamente la estrategia moderna de los demonios para influenciar el mundo y llevar a las naciones, a la gente, a los pueblos hacia el fracaso. Hacia el fracaso, y la intención de ellos es llevarlos hacia la extinción, pero eso no va a suceder porque el Mesías va a intervenir a tiempo. Y nosotros ahora mismo, a este nivel en que estamos, podemos vencerlos también, los creyentes en el Mashiach. En 1 de Juan 3:8 dice,
El que practica el pecado es del acusador, o sea, del diablo, porque el acusador peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador o del diablo, ¿verdad? Entonces, el que practica el pecado es el que viola la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso lo dice clarito también el apóstol Juan, el anciano Juan, que el pecado es violación de la ley. ¿Ve? Donde no hay ley, no hay pecado. Si la ley no prohíbe algo, pues eso no es pecado. Pero lo que la ley prohíbe, eso es pecado. Y eso es lo que está violando la mayor parte de la humanidad. Está en violación de las leyes divinas del Todopoderoso. Y ese es el resultado, en mi opinión, de la influencia de los demonios en la humanidad. Y con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Como les decíamos, para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a esta dirección: Escuela Hebraica HC-5, apartado 25134, Camuy, Puerto Rico 00627. O en internet pueden escribirnos a hebraica@gmail.com. Le invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora de hoy y por este mismo canal. Hasta entonces, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes. Shalom.